Muy bien, ahora vamos a trabajar con el tema de cuerpos en equilibrio. Se considera que un cuerpo está en equilibrio cuando éste carece de aceleración, es decir, cuando la aceleración es igual a cero. ¿Por qué? Porque cuando un cuerpo está en equilibrio no tiene movimiento, es decir, está estático, está estable, y por lo tanto al carecer de movimiento entonces no puede producir un cambio de velocidad. Por definición, si no hay un cambio de velocidad, entonces no hay aceleración. ¿De acuerdo? Entonces, para poder resolver estos problemas de cuerpos en equilibrio, se van a presentar algunos de esta manera. Como pueden observar, para este primer ejemplo que vamos a resolver, tenemos un cuerpo de 20 kilogramos que está sostenido por 3 cables, los cuales generan ciertas tensiones. Aquí tengo identificadas esas tensiones como tensión 1, tensión 2 y tensión 3. Y las tensiones 2 y 3 tienen un cierto ángulo de inclinación respecto a esta estructura que la sostiene. Ahora, para poder resolver este problema vamos a determinar ¿cuál es el valor de esas 3 tensiones que se generan al momento de sostener a este cuerpo de 20 kilogramos? Es decir, vamos a determinar el valor de la tensión 1 en newtons, el valor de la tensión 2 y el valor de la tensión 3, las 3 en newtons, porque recordemos que esas tensiones representan fuerzas y la fuerza se representa en newtons de acuerdo al Sistema Internacional de Medidas. Entonces, en primer lugar tendremos que realizar un diagrama de cuerpo libre como el que se presenta a continuación, con las fuerzas que actúan directamente en el cuerpo, es decir, en este cuerpo de 20 kilogramos. Las fuerzas que actúan en ese cuerpo únicamente son dos. Una de ellas es la tensión 1 y la otra es el peso que genera esa masa de 20 kilogramos. Entonces, ubicamos esas dos fuerzas en nuestro diagrama de cuerpo libre. Tenemos los ejes X y Y nos damos cuenta que la tensión 1 queda en el eje Y positivo y que el peso queda en el eje Y negativo. Y esos serán los signos que les vamos a asignar a esas dos fuerzas. Es decir, la tensión 1 será positiva y el peso será negativo. En este caso únicamente están actuando fuerzas en el eje vertical, por lo tanto vamos a realizar una sumatoria de fuerzas en Y. De acuerdo a la segunda ley de Newton, nos establece que la sumatoria de fuerzas en Y es igual a masa por aceleración. Como la aceleración dijimos en un inicio que será cero porque el cuerpo está en equilibrio, al multiplicar el valor de la masa, en este caso 20 kilogramos por 0, automáticamente obtendremos 0. Recordemos que al multiplicar cualquier valor por 0 nos da como resultado 0. Entonces de esto concluimos que la sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. ¿Qué fuerzas actúan en el eje Y? Únicamente dos, las que mencionamos en un inicio, la tensión 1 y el peso. La tensión 1 es positiva, menos el peso, que es negativo, es igual a 0. Entonces vamos a despejar T1 o tensión 1. Para eso vamos a trasladar este peso que está restando del otro lado del signo igual a sumar con el 0 que ya tenemos ubicado ahí. Por lo tanto nos quedaría que la tensión 1 es igual a 0 más peso. Si al peso le sumamos 0, pues obviamente nos va a quedar únicamente el valor del peso. Entonces concluimos que la tensión 1 es igual al peso. Hay que recordar que para poder obtener el peso tendremos que multiplicar la masa por la gravedad. La masa, que en este caso es 20 kilogramos, por el valor de la gravedad en la Tierra, que es de 9.8 metros por segundo cuadrado aproximadamente. Si realizamos esa multiplicación, el resultado de multiplicar esos dos valores nos generará un peso de 196 newtons, como se puede observar. Y de acuerdo a este análisis que se realizó previamente, como la tensión 1 es igual al peso y el peso equivale a 196 newtons, entonces la tensión 1 tiene un valor de 196 newtons y ya tenemos el valor de la primera tensión. Ahora nos hace falta determinar el valor de la tensión 2 y el valor de la tensión 3. Para eso tendremos que realizar un análisis de las fuerzas que actúan en el nudo. Se preguntarán, ¿cuál nudo? El nudo que se encuentra acá en la parte central, en donde se unen las tres tensiones o en donde se unen esos 3 cables que sostienen al cuerpo de 20 kilogramos. ¿Qué fuerzas actúan en el nudo? Para eso realizamos también un diagrama de cuerpo libre y representamos dichas fuerzas en ese diagrama. Tenemos los dos ejes y en este caso tenemos la tensión 2 que actúa con un ángulo de elevación de 35 grados, el mismo que logran observar acá. Luego tenemos la tensión 3 que actúa con un ángulo de elevación de 45 grados, el mismo que está acá. Y tenemos la tensión 1 que actúa en este caso en el eje Y negativo. Ahora, estas dos tensiones, la tensión 2 y la tensión 3, al tener un ángulo de elevación, eso significa que esta tensión 2 y que la tensión 3 se van a descomponer en dos fuerzas. Va a tener la tensión 2 una componente horizontal y una componente vertical, que vamos a representar como tensión 2 en X y como tensión 2 en Y. Y lo mismo sucede con la tensión 3, al tener un ángulo de elevación se va a descomponer en dos fuerzas que serían la tensión 3 en X y la tensión 3 en Y. Entonces en este caso le vamos a asignar los signos que les corresponden a esas fuerzas dependiendo de en qué eje están actuando.
Para la tensión 2 en Y será positiva porque queda ubicada en el eje Y positivo. La tensión 2 en X será positiva porque queda ubicada en el eje X positivo. La tensión 3 en Y será positiva porque queda en el eje Y positivo y la tensión 3 en X será negativa porque queda ubicada en el eje X negativo. En el caso de la tensión 1 está en el eje Y negativo y por lo tanto esa tensión 1 tendrá signo negativo. Vamos a realizar un análisis de fuerzas que actúan de manera horizontal, es decir, en X, y un análisis de fuerzas que actúan en el eje vertical, es decir, en Y. Iniciamos con la sumatoria de fuerzas en X. Sumatoria de fuerzas en X es igual a masa por aceleración. Como la aceleración es 0 porque el cuerpo está en equilibrio, entonces masa por 0 nos va a dar 0 y concluimos que la sumatoria de fuerzas en X es igual a 0. ¿Qué fuerzas están actuando en el eje X? Únicamente hay dos fuerzas que actúan en el eje X. La tensión 2 en X, que es positiva, y la tensión 3 en X, que es negativa. Ahora, recordemos que esa tensión 2 en X y la tensión 2 en Y representan ciertos catetos. Esta tensión 2 en X es el cateto adyacente y la tensión 2 en Y es el cateto opuesto. Lo mismo sucede con estas dos. La tensión 3 en X es cateto adyacente y la tensión 3 en Y es el cateto opuesto. Hay que recordar que cuando queremos averiguar el cateto opuesto, se multiplica el valor de la fuerza por el seno del ángulo. Y para saber el cateto adyacente se multiplica el valor de la fuerza por el coseno del ángulo. O se utiliza el coseno del ángulo. Entonces, en este caso lo que vamos a hacer es representar a esas tensiones tanto en X como en Y, pero utilizando para ello ya sea el coseno o el seno, dependiendo de si es un cateto adyacente o si es un cateto opuesto. Entonces, como estamos con sumatoria de fuerzas en X y ya dijimos que son únicamente estas dos las que actúan en X, entonces si yo quiero saber la tensión 2 en X, será tensión 2 por el coseno del ángulo, porque ya dijimos que este es adyacente y el adyacente trabaja con el coseno del ángulo, menos la tensión 3, que es negativa, por eso es que colocamos acá el menos, por el coseno del ángulo también, porque en este caso es el cateto adyacente y entonces utilizaremos el coseno del ángulo. Vamos a sustituir por los ángulos que tienen cada una de esas tensiones. En el caso de la tensión 2, como tiene un ángulo de 35 grados, entonces nos quedaría tensión 2 coseno de 35, menos la tensión 3, que como podemos apreciar tiene un ángulo de 45 grados, entonces nos quedaría tensión 3 coseno de 45. Eso es igual a 0. Ahora, vamos a despejar la tensión 2 para poder formar una primera ecuación que nos va a servir más adelante. Como el objetivo es despejar la tensión 2, todo lo demás que acompaña a T2 lo vamos a trasladar desde el lado izquierdo hasta el lado derecho del signo igual. Vamos a iniciar por trasladar este T3 coseno de 45 que está restando del otro lado con la operación contraria, que sería una suma. Entonces nos quedaría T2 coseno de 35 es igual a T3 coseno de 45. Como eso se traslada a sumar con 0, entonces nos quedaría esto únicamente. Como el objetivo sigue siendo despejar T2, este coseno de 35 que está multiplicando del otro lado del signo igual se traslada a dividir, quedando de la manera siguiente. La tensión 2 es igual a T3 coseno de 45, que es lo que ya tenía del lado derecho, ahora dividido el coseno de 35. Si hacemos esa división coseno de 45 entre coseno de 35, vamos a obtener como resultado 0.86, que es el valor que pueden observar ahí. Si quieren, realizamos la comprobación en la calculadora. Sería el coseno de 45, que se va a dividido el coseno de 35, y le damos igual. Eso nos queda un resultado de 0.86 si trabajamos con dos decimales, que es el 0.86 que logran observar ahí. Entonces nos queda la ecuación 1 representada como tensión 2 es igual a 0.86 de la tensión 3. Esa es una multiplicación, 0.86 por T3. Y esa es nuestra primera ecuación. Haremos lo mismo en el caso de las fuerzas que actúan en el eje Y. Para eso realizamos una sumatoria de fuerzas en Y, que es igual a masa por aceleración. Como la aceleración es 0, masa por 0 da 0. Y concluimos que sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. ¿Qué fuerzas están actuando en el eje Y? Vamos al diagrama de cuerpo libre y lograremos observar que hay tres fuerzas actuando en el eje Y. La tensión 2 en Y, la tensión 3 en Y y la tensión 1 que queda en el eje Y negativo. ¿Cómo podemos apreciar? La tensión 2 y la tensión 3 tienen signos positivos y la tensión 1 tiene signo negativo. En este caso nos quedaría de la manera siguiente. Si yo quiero saber la tensión 2, esa tensión 2 es el cateto opuesto. Si yo quiero saber esa tensión 2 en Y. Si quiero saber la tensión 3 en Y, también es un cateto opuesto. El opuesto trabaja con seno del ángulo, por lo tanto nos quedaría acá tensión 2 por el seno del ángulo más la tensión 3 por el seno del ángulo menos
T1. ¿Por qué menos T1? Porque T1 está actuando en el eje Y negativo, por eso es negativa en este caso esa tensión. Entonces, sustituyendo por los ángulos que tenemos acá, nos quedaría de la manera siguiente. Tensión 2 por el seno de 35, porque el ángulo de esta tensión 2 es 35, más T3 por el seno de 45, porque el ángulo de la tensión 3 es 45, menos T1. Y ahora, si obtenemos el seno de 35 en la calculadora, nos va a quedar 0.57. Si obtenemos el seno de 35, como pueden apreciar, igual nos queda 0.57, que es lo que logran observar acá. Nos queda entonces 0.57 por T2, más, hacemos lo mismo acá, obtenemos el seno de 45, y si obtenemos el seno de 45 en la calculadora, nos queda un resultado de 0.71, como pueden observar. Entonces lo escribimos como 0.71 de T3, menos la tensión 1, pero recordemos que el valor de la tensión 1 ya lo determinamos y equivale a 196 newtons. Entonces nos queda menos 196. Ya no escribimos T1, sino que escribimos el valor de esa tensión 1, que es de 196 newtons. Y eso es igual a 0. De esa manera entonces vamos a despejar ahora, nos quedaría 0.57 de T2 más 0.71 de T3, y este 196 newtons que está restando del otro lado lo vamos a trasladar a sumarse con 0. Sumado con 0 los 196 nos quedaría quedando 196. Entonces vamos a dejar por el momento así esa ecuación número 2. ¿De acuerdo? Entonces lo que hicimos fue formar dos ecuaciones, la ecuación número 1 y la ecuación número 2. Y a partir de esas ecuaciones ahora tenemos un sistema de ecuaciones de 2 por 2. Es decir, dos ecuaciones con dos incógnitas, que en este caso son la tensión 2 y la tensión 3, nuestras variables o incógnitas. Ahora, para poder resolver este problema vamos a tener que sustituir la ecuación número 1 en la ecuación número 2, o sea, esta ecuación que está acá en esta otra que formamos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a colocar primero la tensión número 2 que formamos, o sea, 0.57 de T2 más 0.71 de T3 es igual a 196 newtons. Y en donde se encuentre T2, vamos a sustituir por lo que estamos acá diciendo que es igual a T2. O sea, en esta ecuación 1 lo que colocamos fue que la tensión 2 es igual a 0.86 por T3. Entonces quiere decir que esto lo puedo sustituir acá en donde aparezca T2. No voy a escribir T2, sino que ahora vamos a escribir 0.86 de T3, porque eso es igual a T2. ¿De acuerdo? Entonces vamos a hacer la sustitución. Como aquí es 0.57 por T2, pero ya sabemos que T2 equivale a 0.86 por T3, entonces en lugar de escribir T2 vamos a sustituir 0.57 por T2, que es 0.86 por T3. Entonces por eso ahí ya hicimos la sustitución. Más 0.71 de T3 es igual a 196 newtons. Esto lo podemos operar porque aquí hay una multiplicación. Si multiplicamos 0.57 por 0.86 en la calculadora, obtendremos un resultado de 0.49 de T3. Más 0.71 de T3 es igual a 196 newtons. ¿Qué logramos o qué ganamos haciendo esa sustitución? Lo que logramos es que nos queda ahora ya no dos variables como teníamos en un inicio. Si se dan cuenta, en un inicio teníamos T2 y T3, y ahora tenemos una sola variable que es tensión 3. O sea que al final, al terminar de despejar esta ecuación, vamos a obtener el valor de la tensión 3. Aquí ya nos quedaron términos semejantes, T3 y T3, y por lo tanto puedo sumarlos. 0.49 más 0.71 nos da un resultado de 1.20 de T3, y eso es igual a 196 newtons. Si yo quiero saber el valor de la tensión 3, tendré que despejar T3 entonces. Este 1.20 que está multiplicando del otro lado del signo igual se traslada a dividir, quedando de la manera siguiente. T3 es igual a 196 newtons dividido entre 1.20. Si hacemos esta operación en la calculadora, nos queda que la tensión 3 es igual a 163.33 newtons. Y de esa manera ya tenemos el valor de la tensión 3 y ya teníamos el valor de la tensión 1. Eso quiere decir que únicamente nos falta el valor de la tensión 2. Para poder determinarla tendremos que sustituir la tensión 3 en la ecuación número 1. Como la tensión 3 ya la tenemos y equivale a 163.33 newtons, vamos a sustituir esto en la ecuación número 1, que fue esta que habíamos dejado estructurada previamente, que nos dice tensión 2 es igual a 0.86 por T3.
O sea que la tensión 2 es igual a la multiplicación de 0.86 por el valor de la tensión 3. Y como la tensión 3 equivale a 163.33, sustituimos y tendremos que multiplicar. Multiplicamos 0.86 por 163.33. De esa manera llegamos al resultado de que la tensión 2 es igual a 140.46 newtons. Y de esa manera ya tenemos el valor de las tres tensiones. La tensión 1 es de 196 newtons, la tensión 2 es de 140.46 newtons y la tensión 3 es de 163.33 newtons. Y esa es la manera de poder resolver un problema de cuerpo en equilibrio como el que se planteaba en este caso. Bien, ahora vamos con un segundo ejemplo de cuerpos en equilibrio. En este caso tenemos un bloque de 32 kilogramos de masa que se encuentra sostenido por 3 cables y en este caso identificamos esos cables o la fuerza que producen esos cables como tensión 1, tensión 2 y tensión 3. La diferencia de este segundo ejemplo con el primero que se trabajó es que en este caso solamente tenemos una tensión que tiene un ángulo de elevación, mientras que las otras dos en este caso pues no tienen un ángulo que sea visible en este caso. Para trabajar nuevamente vamos a dividir el proceso en dos partes, las fuerzas que actúan en el cuerpo y las fuerzas que actúan en el nudo. Empezaremos por determinar las fuerzas que actúan en el cuerpo y para eso tendremos que realizar un diagrama de cuerpo libre. En este diagrama de cuerpo libre vamos a identificar o a ubicar las fuerzas que están actuando directamente en el cuerpo que tiene masa de 32 kilogramos. Únicamente habrían dos fuerzas que actúan en ese cuerpo, la tensión 1 y el peso que genera ese cuerpo de 32 kilogramos. Entonces nos queda la tensión 1 en el eje Y positivo y el peso en el eje Y negativo. Y vamos a asignarle los signos dependiendo del eje en el que quedaron representadas. O sea, la tensión 1 sería positiva porque quedó en el eje Y positivo y el peso sería negativo porque quedó en el eje Y negativo. Entonces, hacemos el análisis y como solamente hay fuerzas actuando en el eje Y y no hay fuerzas en el eje X, solo tendremos que realizar sumatoria de fuerzas en Y. Eso es igual a masa por aceleración y como este cuerpo está en equilibrio, la aceleración sería 0. Al multiplicar masa por 0 nos va a dar 0 automáticamente y entonces concluimos que sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. ¿Qué fuerzas están actuando en el eje Y? Las mencionamos previamente, son la tensión 1 positiva y el peso negativo. Entonces la representamos, tensión 1 menos peso es igual a 0. Despejamos T1 y nos quedaría de la manera siguiente. Tensión 1 es igual al peso, en este caso que tiene ese cuerpo de 32 kilogramos. Para poder obtener el peso, recordemos que es masa por gravedad y en este caso tendremos que multiplicar entonces la masa del cuerpo, que es de 32 kilogramos, por la gravedad, que es de 9.8 metros por segundo al cuadrado. Si multiplicamos 32 por 9.8 nos queda un resultado de 313.60 newtons. Ese sería el valor del peso de ese cuerpo de 32 kilogramos. Y ese peso será igual al valor de la tensión, porque de acuerdo al análisis que hicimos previamente, tensión 1 es igual al peso, entonces la tensión 1 es igual a 313.60 newtons, que es el peso que tiene ese cuerpo. Y de esa manera tenemos el valor de la tensión 1. Vamos a determinar también el valor de la tensión 2 y el valor de la tensión 3, pero para eso haremos un análisis de fuerzas en el nudo en el que se unen esos tres cables en este caso. ¿Qué fuerzas actúan en el nudo? Vamos a realizar un diagrama de cuerpo libre para poder representar esas fuerzas que actúan en el nudo. Tenemos los ejes, el eje horizontal y el eje vertical, ubicamos las tensiones, la tensión 2, la tensión 1, la tensión 3 y en este caso vamos a determinar que la tensión 2 al tener un ángulo de 42 grados, que es el mismo que está acá, entonces se va a descomponer en dos tensiones, una tensión que va a estar aplicándose horizontalmente, la tensión 2 en X, y una tensión que va a estar actuando de manera vertical, o sea la tensión 2 en Y. ¿De acuerdo? Así la vamos a representar. Ahora, ¿cómo podemos obtener en este caso la tensión 2 en X y cómo podemos obtener la tensión 2 en Y? Recordemos que la tensión 2 en este caso sería el cateto adyacente y que la tensión 2 en X y la tensión 2 en Y sería el cateto opuesto. El opuesto trabaja con seno y el adyacente trabaja con coseno. Entonces en este caso, para poder realizar el análisis, vamos a analizar primero las fuerzas que actúan en el eje horizontal, o sea en el eje X, que únicamente son dos, la tensión 2 en X y la tensión 3. ¿De acuerdo? Entonces realizamos sumatoria de fuerzas en X es igual a masa por aceleración, la aceleración es 0, masa por 0 da 0, y entonces concluyo que la sumatoria de fuerzas en X es igual a 0. ¿Qué fuerzas están actuando en el eje X? Ya las mencionamos, solamente la tensión 2 en X, que es positiva, y la tensión 3, que es negativa por estar en el eje X negativo.
Entonces, para poder obtener esa tensión 2 en X, necesitaré el coseno del ángulo, por lo tanto nos queda tensión 2 por el coseno del ángulo menos la tensión 3 es igual a 0. Y en este caso, como la tensión 2 está trabajando con un ángulo de 42 grados, sustituimos por ese ángulo, nos quedaría tensión 2 coseno de 42 menos T3 es igual a 0. Ahora vamos a despejar T3. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, para despejar la tensión 3, únicamente tendré que trasladar esta tensión 3 que está restando del otro lado a sumarse con 0. Si se suma con 0, pues únicamente me quedaría la tensión 3, entonces nos queda de la manera siguiente. Tensión 2 coseno de 42 es igual a la tensión 3 y esa será nuestra ecuación número 1. Vamos a hacer lo mismo, pero ahora vamos a analizar las fuerzas que actúan en el eje vertical, o sea, en el eje Y. Decimos, sumatoria de fuerzas en Y es igual a masa por aceleración. Como la aceleración es 0, masa por 0 da 0 y entonces concluimos que sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. ¿Qué fuerzas están actuando en el eje Y? Nos vamos al diagrama de cuerpo libre e identificamos únicamente dos fuerzas actuando en el eje Y. La tensión 2 en Y, que es positiva, y la tensión 1, que es negativa. Entonces colocamos, en este caso, tensión 2. Como la tensión 2 es cateto opuesto, trabajará con el seno del ángulo. Menos la tensión 1 es igual a 0. Sustituimos por el ángulo, que en este caso es 42 grados, y nos quedaría tensión 2 por el seno de 42 menos tensión 1 es igual a 0. Y en este caso vamos a despejar, así como hicimos en la ecuación número 1, ahora vamos a despejar, pero tensión 1 o T1. Como esto está restando, del otro lado del signo igual se traslada a sumar, nos quedaría 0 más T1, y 0 más T1 pues nos va a quedar simplemente T1. Quedando de la manera siguiente esta ecuación. Tensión 2 por el seno de 42 es igual a tensión 1. Y lo que hicimos fue formar o estructurar dos ecuaciones. Nuestra ecuación número 1, que nos va a ser útil para hallar el valor de T3. Y nuestra ecuación número 2, que nos va a ser útil para hallar el valor de T1. ¿De acuerdo? Entonces ahora lo que vamos a hacer es una sustitución de la tensión 1 en nuestra ecuación número 2. O sea, esta última que formamos. ¿Por qué? Porque tenemos el valor de T1 y a partir de eso podemos determinar el valor de la tensión 2. Recordemos que la tensión 1 equivale a 313.60 newtons, como pueden observar, entonces vamos a sustituir. Tensión 2 por el seno de 42 es igual a T1 y al final esto sería o quedaría de la manera siguiente. Tensión 2 por el seno de 42 es igual a T1, que como dijimos, como equivale a 313.60, sustituimos y nos quedaría que es igual entonces a 313.60 newtons. Como el objetivo en este caso es determinar el valor de la tensión 2, el seno de 42 que está multiplicando del otro lado se traslada a dividir para dejar sola a T2. Nos quedaría entonces que T2 es igual a 313.60 newtons dividido entre el seno de 42. Si realizamos esa división nos queda un resultado para la tensión 2 de 468.67 newtons. Esto lo pueden realizar en la calculadora y lo vamos a comprobar. Sería 313.60 dividido, como pueden observar ahí, dividido entre el seno de 42. Entonces hay que dividir entre el seno de 42 grados y si realizamos eso nos queda 468.67, que es la respuesta de la tensión número 2, como pueden observar que nos queda en este caso. Ya tenemos la tensión 1 y tenemos la tensión 2. Nos hace falta el valor de la tensión 3. Entonces, para poder determinar la tensión 3 vamos a sustituir la tensión 2 que acabamos de determinar en la ecuación número 1. Recordemos que la ecuación 1 nos quedó que tensión 2 por el coseno de 42 va a ser igual al valor de la tensión 3. Y como ya conocemos la tensión 2, podremos determinarla entonces. Tensión 2 coseno de 42 es igual a T3. El valor de la tensión 2 es 468.67. Sustituimos entonces 468.67 por el coseno de 42. Eso va a ser igual a la tensión 3. Multiplicamos estos dos valores, 468.67 newtons por el coseno de 42, y eso nos va a generar un resultado de 348.29 newtons, que sería igual al valor de la tensión 3. Y de esa manera entonces ya tenemos el valor de la tensión 1, que equivale a 313.60 newtons, el valor de la tensión 2, que equivale a 468.67 newtons, y el valor de la tensión 3, que equivale a 348.29 newtons.